Bienvenidos a la quinta parte. Le estamos contestando al señor Rafael Correa las razones de por qué los latinoamericanos estamos menos desarrollados que los anglosajones. Pues bueno, evidentemente sí, los factores son muchísimos, y es decir que nuestros pueblos están menos desarrollados. Los antropólogos tienen miles de visiones de los hechos, y a final de cuentas todas esas visiones de los hechos desgraciadamente son contundentes y son aplastantes hacia los pueblos indígenas. Hay que aceptarlo. El hombre anglosajón está más desarrollado. ¿Quiere esa contestación fría y cruel, señor? A lo mejor tal vez es racista, pero es real. Sino que alguien me explique por qué los mayas no inventaron la navegación de alto calibre cuando España ya navegaba en alta mar. De haber sucedido lo contrario, los mayas hubieran conquistado España, pero evidentemente eso no sucedió. Nuestros pueblos estaban atrasados. Hoy en día vemos todavía indígenas hilando a mano, cuando hoy en día existen las máquinas eléctricas, hechas hasta en Asia. Señor, simplemente nuestros pueblos están atrasados y solamente el populismo que quiere esconder las variables de por qué diablos estamos atrasados, solamente nos están sumergiendo más en el atraso. Simplemente necesitamos un mejor esquema de nutrición, necesitamos invitar a todos esos indígenas a la occidentalización, invitarlos simplemente a cómo se hacen las metodologías de toda la ciencia occidental. Si no, esos indígenas siempre van a vivir en el atraso, si no, Occidente no los jala de la mano. Pero con el populismo, que ve todo malo, que ve todo lo que viene de Occidente como malo, eso nunca se va a poder, y esa gente tendrá que hacer simplemente todas las cosas a mano, cuando en Asia ya se hacen por maquilas y cuando Estados Unidos abandonó la maquila hace muchos años. Una de esas respuestas es la clase de élites que dominaron y dominan aún a nuestra América. Ojalá. No friegue, ¿cuáles élites? Si quiere hablar de élites, le hablo de élites del Imperio Azteca. ¿Sabe por qué los aztecas sucumbieron? Fue porque los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles. Soy mexicana y le puedo decir por qué cayó el Imperio Azteca, que fue el primer imperio en caer delante de la colonización. No fue el español quien nos tiró. Fue la misma traición de los indígenas al Imperio Azteca, porque los mismos indígenas detestaban al Imperio Azteca por lo injusto que era. Hablemos de la señora Malinche, la espía, la traductora que ayudó a Cortés para conquistar a los indígenas. Era una esclava maya que no tenía derecho a nada, que la querían hasta matar. Llegó Cortés y la salvó de la muerte, porque el Imperio Azteca era un imperio despiadado y cruel, que saboteaba y reprimía a todos los indígenas que estaban a su alrededor, hasta que a la llegada de los españoles, los indígenas ven la oportunidad de derribar al Imperio Azteca. Así que no fue el imperialismo yanqui como usted lo cita. Eso, señor, que usted dice, de que todo es culpa del imperialismo, nuestro atraso, eso viene desde la época de los aztecas y de la colonización española. Así que el primer imperio injusto que hubo en América y que promovió la colonización fueron los aztecas. Partes de la culpa de la caída de todos los imperios indígenas. Así que no de todo tiene la culpa Estados Unidos. Estados Unidos todavía no existía cuando los aztecas y los tlaxcaltecas ya se estaban peleando. Estamos hablando de 1400, 1500. Estados Unidos todavía no se conformaba como país y los ingleses todavía le faltaban 100 años para llegar a América. No es usted mentiroso. Querido presidente Obama, se entienda que por defender sus intereses o por mala información, ustedes sostienen a esas élites que tanto daño nos han hecho. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. A ver, dotados por el creador. Oye, ¿sabes que yo soy atea? Yo no creo que me haya creado ningún creador. Mira, yo creo que simplemente le está reclamando Obama algo que no tiene sentido. Es que ustedes defienden a las élites. También han defendido a los opresores. Es que ustedes defienden a las élites. ¿A cuáles élites, señor Correa? ¿A las fábricas de Coca-Cola que le dan trabajo a un montón de indígenas muertos de hambre? Que no saben ni la B, ni leer, ni escribir, y que a final de cuentas lo único que pueden hacer es cargar unas cajas de refresco para poder llevar alimento a sus familias. ¿Esas son las élites que usted critica? ¿Las élites que van y les dan trabajo a su subcontinente? ¿Las élites que hacen papel de baño para que Maduro pueda limpiarse el trasero? Porque debo de decirle que el 50% del papel de baño en Venezuela es importado de Miami. ¿Se habla de esas élites? ¿O de cuáles élites nos está hablando? ¿De las que los mantienen o de las que no los mantienen? Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En Ecuador y en toda América Latina también sostenemos estos principios y los haremos realidad a cualquier costo.
y no solo para las élites. Qué lástima que solamente hablan de principios, pero no hablan de dinero. Mire, señor Correa, los principios se mantienen con dinero. Usted no puede mantener principios universales con una población jodida ni muerta de hambre, cosa que es lo que pasa supuestamente en Centroamérica. Todos los presidentes centroamericanos hablan de la Carta de Principios y de Derechos Humanos, pero tienen a la población más pobre del planeta. Ustedes se la viven hablando de la Carta de Derechos que ustedes no cumplen y de poblaciones absolutamente miserables. Entonces, señores, que todos los seres humanos son iguales. Sí, señor Correa, por favor, empiece a aplicar esa política desde mañana. Todos los ecuatorianos ganan el mismo salario que usted. No hable de la Carta de Derechos Humanos, no hable de la igualdad entre naciones, no hable de la igualdad entre individuos cuando usted gana 50 veces más de lo que gana un ecuatoriano promedio. Entonces, por favor, señor Correa, aplique sus palabras. Desde mañana, todos los ecuatorianos ganan lo mismo que el presidente Rafael Correa. Y supongo que eso no va a suceder. Deje de hablar de chantajes, deje de hablar de igualdad, deje de hablar de los discursos románticos, de todos somos iguales delante del derecho de los hombres. Cuando a final de cuentas, en este momento, cuando yo estoy diciendo estas palabras, seguramente una madre ecuatoriana está alineando sus chivas y sus cosas para alargarse a Centroamérica, para pasar por México e ir a conseguir un trabajo a los Estados Unidos mientras usted habla de tanto romance. Vamos a hablar mejor de política doméstica, ¿no? De cómo está el ingreso de los ecuatorianos en su país, que hablan tanto de los derechos humanos y de la igualdad de los seres humanos, y yo le apuesto que voy a un barrio pobre de Ecuador y va a encontrar oposición a usted, porque a final de cuentas, ese barrio de Ecuador no gana lo mismo que usted. Empiece por aplicar sus palabras. ¿Cuándo los ecuatorianos van a ganar lo mismo que el señor presidente Rafael Correa? Yo creo que nunca. Pero bueno, tiene 10 años en el poder y habla de la Carta de los Derechos Humanos, el mismo discurso trillado que ya conocemos. O en algún momento futuro, sino ahora y para todos. Prosperidad con equidad, yo diría, equidad para la prosperidad, pero también soberanía y dignidad. Llegó la hora de la segunda y definitiva independencia para nuestra América. Muchísimas gracias. Yo creo que llegó las horas de las dictaduras cubanas, ¿no? Yo no hablo de ninguna independencia. A final de cuentas, ustedes manejan un valor de la independencia falso. Lo único que yo creo es que llegó la era del populismo, que llegó la era de las dictaduras cubanas y que llegó la era de la hipocresía, de la doble moral y de la falta de congruencia. Pero a final de cuentas es el único lugar donde parece ser que América Latina se quiere estancar. En la América Latina de los dictadores suramericanos, en la América Latina de la falta de progreso, en la América Latina de estar culpando al imperialismo de que no tienen papel de baño en sus lugares, de la América Latina que habla de los yanquis, pero que a final de cuentas fabrica millones de pobres y millones de migrantes ilegales para que México y Estados Unidos los mantengan, de la América Latina irresponsable económicamente, pero muy álgida en los discursos políticos, de la América Latina populista, trazada y retrógrada, de la América Latina manipulada por los Castro, de la América Latina, que siempre fue una aberración a la identidad humana, una aberración realmente a la Carta de los Derechos Humanos y un territorio atrasado e hipócrita, que no es capaz de ver que todo su victimismo, de que todo es culpa del imperio, de que su atraso y de su pobreza no es otra cosa más que culpa de ustedes mismos y de su falta de desarrollo. Pero bueno, a final de cuentas, entramos en la fase donde siempre creo que ha estado América Latina, en la fase de no reconocer y en la fase de retrogradismo. Es un territorio retrógrado por naturaleza, y yo no espero ningún avance después de esto. Lo único que espero es una fase populista enorme, dictaduras que nos va a costar desmantelar casi 80, 50 años, a ver a qué hora se largan ustedes, y evidentemente que dejen a la gente progresar. Otra vez, otros 80 años de retraso y otros 80 años de purga. 160 años de retraso para América Latina, orgullosamente erguida por ustedes. Pero bueno, a final de cuentas esa es la elección de la gente ignorante que habla de los derechos humanos pero que no tiene un centavo para hacerlos garantizar. Qué lástima por América Latina. Una América Latina que se va a quedar 160 años en el retraso, en el populismo y por supuesto en culpar al imperio de todo lo malo que hace, ¿no? Una pérdida de libertad absoluta gracias al señor Castro, que no sé qué hace ahí. Es el peor personaje que pudo haber engendrado América Latina. Lástima que por las masas sea tan reconocido, y eso solamente refleja una sola cosa, que el latinoamericano piensa poco, que el latinoamericano no deja de ser un ser con poco cerebro, que el latinoamericano no deja de ser más que un ser atrasado y estúpido, y que todo su atraso se debe a su falta de evolución, que todo su atraso se refiere
a él mismo. Nos vemos, hasta luego. Esta es la